Una de las primeras preguntas que nos tendríamos que hacer todas las familias cuando empezamos a entrar en la preadolescencia. ¿Cómo funciona su cerebro? Dicen o hacen cosas sin pensar y luego se arrepienten. So they can go from 0 to 100 in nothing. Absolutely. Sí, inmediatamente. Es muy importante que aprendamos cuándo intervenir y cuándo no. Sí, es muy importante que empecemos a negociar, a llegar a pactos, a dar opciones. Vale, cariño, yo sé que tú esto no lo quieres, pero mira, hay 3 cosas más. Por ejemplo, tener dificultades con las amistades. Pierden amistades, empiezan a tener pareja, se acaba la relación, empiezan a entender de ellas mismas cosas o descubrir de ellas mismas cosas que no saben, que no comprenden. Hello, everyone, and welcome to another episode of Talks by St. Paul's. Today, we're joined by Sara Desiree Ruiz, who is a social educator, an author, and an absolute expert on all things adolescent. Sara, thank you so much for joining us. Thanks. Pues gracias por invitarme a hablar de uno de los temas más fascinantes y maravillosos y a lo que me dedico desde hace además 27 años. Así que espero aportaros muchas cosas para poder acompañar a las personas adolescentes que os rodean. Thank you. It's a very complicated, time in life, and I know that there's been a lot being done right now, specifically as it relates to investigation in neuroscience to really understand the adolescent mind. Talk to us a little bit about what that looks like, understanding the adolescent mind. Es maravilloso que me hagas esta pregunta porque es una de las primeras preguntas que nos tendríamos que hacer todas las familias cuando empezamos a entrar en la preadolescencia. ¿Cómo funciona su cerebro? Porque cómo funciona su cerebro en este momento determina lo que hacen las personas adolescentes, las conductas que vemos, lo que nos dicen, cómo nos lo dicen. Entonces, entender lo que pasa en su cerebro es primordial. Because it's a big change as well, no? From being a child to all of a sudden being an adolescent. Sí. Sometimes parents even say it's like they wake up in the morning with a different child in their house. Sí, esta es una sensación común, la sensación de me la han cambiado, no es mi niña, no es mi niño, ¿sí? Entonces, en este momento lo que pasa es que ya han dado señales, pero hasta el momento en el que vemos esa conducta específica de encerrarse en su cuarto, de rechazarnos, etcétera, de contestarnos, no nos damos cuenta de que la etapa ya ha llegado. Okay. ¿Sí? La adolescencia se inicia más o menos hacia los 9-10 años. 9, 10 años. Sí, con los cambios de la pubertad, pero estos son cambios que van llegando progresivamente. Vale. ¿Sí? Entonces, más adelante, el cerebro empieza a cambiar. Se produce una poda neuronal que lo que hace es dejar atrás todo lo que no nos sirve ya de la infancia para enfrentarse a esa transición hacia la vida adulta. Okay. ¿Sí? Okay. Entonces, en ese camino entramos en un terreno pantanoso. ¿Qué quiere decir? Pues que de repente toda la parte emocional está muy activa, es muy intenso, todo lo emocional lo recibimos muy rápido, Right. pero nuestro córtex prefrontal, que es el encargado de controlar esa conducta, Uh-huh. todavía no tiene la capacidad de contenerla. Okay. Por eso muchas veces vemos conductas impulsivas, Right. dicen o hacen cosas sin pensar y luego se arrepienten, muchas veces nos piden perdón o les vemos mal, ¿no? Entonces es importante entender que lo que pasa en el cerebro es que sienten la necesidad de hacer cosas, no pueden evitar no hacerlas y una vez las han hecho, pues de repente pasan cosas, ¿no? Pues que nos hemos discutido, te he insultado, no quería insultarte, o se ha ido y ha dado un portazo, o ha tirado algo, cosas que pasan, ¿sí? Okay. Además, hay otra característica del cerebro adolescente muy interesante y es que se estresa con mucha facilidad, Okay. ¿sí? Entonces, de repente, cualquier cosa, por ejemplo, la voz de tu madre, puede hacer que tengas un estallido en un momento dado, ¿sí? Okay. So they can go from 0 to 100 in nothing. Absolutely, Okay. sí, inmediatamente. Entonces, a lo mejor tú has ido a decirle, cariño, ¿cómo te ha ido hoy en el Exactly. instituto? Y te hacen, y tú, pero si solo quería saber cómo estaba, o ¿qué te pasa? Que me dejes, ¿qué tal, pesada? Dicen cosas así, ¿sí? Entonces, si os dicen esto, de entrada, y no es siempre, y no es todo el tiempo agresivo, y no es todo el tiempo discutiendo y tal, pero pasa en el día a día, que notáis que hay un poco más de rechazo, que se encierran más en su cuarto. Si esto no es constantemente, Okay. ¿sí? Es parte de la etapa. Okay. Luego ya hablaremos de cuándo nos tenemos que preocupar o cuándo tenemos que buscar ayuda para cerciorarnos de que no hay algo más allá. And just Sí. to be clear before we go any further, when does this end? Fantastic question too. Pues ahora la investigación ya nos está diciendo que más o menos hay algunos estudios que nos cuentan que hacia los 24, 27 años, Wow. cuando se desarrollan las últimas funciones cerebrales ejecutivas que necesitamos para funcionar como personas
personas adultas. Una de ellas es la anticipación. Okay. Y esto es importante. What does that mean? Claro, ¿por qué es importante? Pues porque las personas adolescentes no pueden anticipar las consecuencias de sus actos. Is that true? Yes, absolutely true. Y además no pueden, y esto es aún peor, claro, porque lo pasan muy mal, no pueden anticipar las consecuencias emocionales. Okay. Es decir, puede pensar, mi madre se va a enfadar cuando llegue a casa porque llego 2 horas tarde. Puede pensarlo, Uh-huh. pero lo que no puede imaginar es cómo se va a sentir de mal cuando llegue a casa y ve a su madre llorando, preocupada o pegándole una bronca. Okay. ¿Sí? Y lo mismo con los exámenes, por ejemplo. Okay. Puede pensar, tengo que estudiar más porque tal, o bueno, ya estudiaré porque aún quedan días. Exactly. ¿Sí? Pero no puede imaginar que el día antes se va a estresar un montón, se va a sentir fatal, se va a bloquear, le va a costar ponerse delante de los apuntes. Okay. ¿Sí? Por eso el cerebro adolescente es un cerebro que necesita mucho acompañamiento y necesita que las personas adultas que estamos ahí podamos entender por qué hacen lo que hacen, de la manera que lo hacen. Okay. So the first step is to understand what's happening and then later be able to help them, no? Yeah, But it's a very long progress, like Yeah. a very long process, no? From 18 to 24 years old. yeah, many years. Wow. Entonces tenemos que estar muy, muy, muy atentas porque en todo ese proceso tan largo que hablábamos pueden pasar muchas cosas con las amistades, con la exploración de la identidad, con la autoestima, con los estudios, muchas cosas. You were saying before that it's really, really important to kind of understand them so that we can then accompany them. Ujú. What can we do as educators and as parents to make sure that they feel safe and able to sort of come to us for help Es- and allow us to accompany them? Ya, esta es maravillosa también y es súper importante esta pregunta porque es la clave, ¿sí? Hmm. Hay una cosa con la que no podemos hacer nada, que son los cambios cerebrales. Eso se va a producir porque es parte de la etapa, ¿sí? Entonces, tenemos que conocer. Ese es el primer paso que decíamos. Entonces, como personas que estamos ayudándolas, familias, educadoras, profes, podemos empezar por aprender, Okay. ¿sí? Okay. Hay otra cosa con la que no podemos hacer nada, que es con lo que ha pasado en la infancia. Lo que hemos hecho en la infancia ya está ahí. Los límites que hemos puesto, Right. cómo las hemos estimulado, todo esto ya está hecho, ¿sí? Entonces, la clave está en cómo vamos acompañando los diferentes procesos que se van dando durante la adolescencia. Okay. Por ejemplo, el proceso de buscar y explorar su identidad. El cambio de aspecto, por ejemplo, probar con la ropa, los Right. peinados, querer experimentar, ponerte uñas, hacer ciertas cosas. And what ¿sí? do we do there? Do we just let them do whatever they want or do we need to provide some limits? Claro, es importante que primero dejemos explorar y luego vayamos viendo, yo digo siempre que tenemos que ir a demanda, es decir, Okay. que va a depender un poco de la situación. Por ejemplo, una persona adolescente va a tender a vestirse como quiere que se la vea, Okay. ¿sí? Mhm. Entonces, si por ejemplo vais a una boda, pero la moda en ese momento con sus colegas es, yo qué sé, ir totalmente inapropiada para una boda, exacto. ¿vale? Pues ella va a querer llevar esa ropa. Vale. Igualmente. Entonces, ahí, por ejemplo, sí que nos podemos sentar, podemos decir, vale, cariño, yo respeto tu estilo, me encanta que explores con tu ropa y tal, este contexto es un contexto determinado, vamos a una boda, verás que la gente suele vestir de estas maneras, dentro de todas estas maneras, ¿cuál te gustaría más, que se parece más a lo que tú quieres llevar? Mhm. ¿Sí? La idea está ahí en negociar, en poner varias opciones, en explicar el contexto, por ejemplo, en este caso de la boda, qué significa ese contexto, cuál es Okay. el registro, porque si no, allí también se sentirían muy raras las personas adolescentes siendo tan diferentes, Right. ¿no? Piensa que se buscan entre ellas, luego buscarían allí a otra persona adolescente que vaya más o menos vestida como Okay. ellas, Okay. ¿sí? Porque este es otro de los procesos que se da en la etapa, que es el fenómeno de la audiencia imaginaria. Audiencia Sí, imaginaria. que es Okay. que sienten que las están viendo todo el tiempo y que las están juzgando, Okay. ¿sí? Valorando. Entonces, las personas adolescentes son muy sensibles a la crítica social, Yes. ¿sí? Entonces, necesitan mostrarse todo el tiempo como más seguras se sienten. Y eso suele tener que ver con cómo están sus amistades, Okay. ¿sí? Si sus amistades todas se visten de esa manera, Yeah. van a querer vestirse de esa manera también, aunque vayan a una boda. Entonces, Ok. ¿cómo las acompañamos ahí? Pues de esta manera. Y estábamos hablando de qué podemos hacer. Pues Exacto. además de aprender y acompañar, por ejemplo, estos procesos con respeto y espacio para que exploren, pero a la vez
con la información necesaria Yeah. para que vayan aprendiendo también a hacer otras cosas. Exactly. Además de todo esto, hay muchas más cosas que podemos hacer, ¿Qué más? ¿sí? Es muy importante que aprendamos cuándo intervenir y cuándo no. Yes. Sí. That is a very complicated fine line to balance. Yes, absolutely. Entonces, ¿yo qué os recomiendo? Básicamente, primero de todo, que entendamos una cosa. Cuando queremos hablar con una persona adolescente, necesitamos un espacio antes de darle la información que queremos darle. Un espacio de conexión, Okay. ¿sí? ¿Por qué esto? Porque la persona adolescente está en ese momento haciendo otra cosa, ¿sí? En su mundo. A lo mejor está chateando con alguien, está viendo un vídeo que le gusta de una influencer que tiene, yo qué sé, está presentando un libro o un vestido o lo que sea, ¿no? O jugando a un videojuego. Y en ese momento su cerebro está completamente focalizado en eso. Recordamos, si sabemos cómo es la etapa, recordamos que la emoción es muy intensa. Entonces interrumpimos directamente con lo que le queremos decir, oye, ya tienes la habitación así todavía, tienes que recoger. Ahí probablemente se va a producir una reacción Okay. impulsiva, Okay. ¿sí? Entonces, antes de intervenir directamente, vamos a conectar un momento. Entramos, hola cariño, veo que necesitamos un tiempo como de puente, un Ujú. tiempecito To para que connect. vuelvan a conectar con nosotras, Okay. ¿sí? Okay. Y después ya, mira, quería hablar un momento contigo. ¿Tienes un momento? Yeah. Sí, tenemos que empezar ya, y esto es una de las cosas que más duele en la etapa, tenemos que empezar ya a ir dándoles espacio progresivamente para que puedan ir desarrollando su autonomía. Okay. Esto cuesta mucho, Yes. So you have to find your moment ¿ya? and then a lot of negotiation. Ya. No? A Yeah. lot of negotiation. This is key. Sí, es muy importante que empecemos a negociar, Okay. a llegar a pactos, a dar opciones. Vale, cariño, yo sé que Okay. tú esto no lo quieres, pero mira, hay 3 cosas más. ¿Cuál de estas 3 cosas prefieres? ¿Sí? ¿En qué momento quieres hacer esto? ¿Ahora o dentro de 5 minutos? ¿Cuándo quieres tener esta conversación? ¿Ahora o mañana por la mañana? La conversación la vamos a tener, pero puedes escoger. Sí, tienen que tener siempre la sensación de que pueden escoger, de que pueden decidir. Okay. Es muy importante que puedan hacerlo, ¿sí? Porque si no entramos en el campo de la sobreprotección. But surely in adolescence, just like in other childhood stages, there are certain things that are clear limits, no? Clear boundaries. Sí. Where would you say those need to be in terms of clear boundaries? Es muy claro. Primero, tenemos que tener claro que todo lo que tiene que ver con la salud y el Okay. cuidado de la salud, Okay. que es también la capacidad de ser autónomas en el futuro, porque si no tenemos Okay. salud Exactly. no podemos, ahí tenemos que poner límites, Okay. ¿sí? Y luego también en todo lo que tiene que ver con la socialización. Okay. Es decir, yo no te puedo insultar, Right. ¿sí? Las personas no nos insultamos, ni nos agredimos, ni nos decimos cosas feas, Right. ni nos rompemos las cosas. Entonces, ahí tiene que haber líneas muy claras. La clave está no en poner esas líneas, sino en cómo las ponemos, en cómo las comunicamos, Okay. ¿sí? Tiene que haber mucho diálogo ahí. Por eso una de las cosas en las que tenemos que trabajar es en la comunicación, ¿sí? And what about if your teenager doesn't want to communicate? Sí, esto es clave también, Yeah. pero como forma parte de la etapa, como Mhm. te decía, ahora no quieres hablar, lo entiendo. Right. Esto es algo de lo que, sin embargo, tenemos que hablar, Okay. entonces puedes escoger hablarlo ahora o hablarlo en otro momento, pero es algo de lo que tenemos que hablar. ¿Qué prefieres? Okay. ¿Sí? Siempre darles opciones, pero con las cosas importantes que es importantísimo que quede claro, valga la redundancia, que hay que hablarlo en algún momento. Y luego yo tengo truquillos. Okay. Por ejemplo, si ya tienen WhatsApp, Mhm. las personas adolescentes, cuando están cara a cara con nosotras, tienen toda esa emocionalidad, Right. ¿sí? Entonces, es muy probable, mucho más probable que escalen emocionalmente cuando estamos cara a Face cara, to face. Yeah. ¿ya? Que cuando escriben, Okay. ¿sí? Entonces, dejar notas o hacerle un texto por WhatsApp, corto, breve, explicando claramente lo que quieres explicar, sin entrar en una discusión profunda que luego pueda escalar y que te puedan bloquear, porque Okay. eso no lo queremos, ¿sí? Okay. Pero a veces comunicarse por ahí es mucho más fácil. A veces incluso os piden perdón por ahí. Sí. La idea luego es pasarlo al offline, es decir, que luego podáis hablar y decir, vale, gracias por el mensaje que me has mandado. Es decir, tiene que haber mucho feedback ahí de Okay. todo y mucho diálogo, Interesting. ¿sí? Okay. Ahí está. Any other tricks? Un montón ahí, es que os podría dar muchos, pero el principal es, en el momento de comunicar, Mhm. tenemos que ser muy claras, explicar también qué es lo que esperamos, más que qué es lo que queremos prohibir. Okay. Esto también es muy importante. Es decir, es importante que le digas, por ejemplo, espero que vengas antes de las 2 y si no puedes venir antes de las 2, espero que me mandes un mensaje, Okay. ¿sí? Instead of turning it the other way. ¿Sí? Mhm. ¿Vale? En lugar de decir, pues te prohíbo esto, como se te ocurra volver Exactly. más tarde de las 2, ¿sí? Entonces, es importante que la comunicación sea siempre de las expectativas, Okay. ¿sí?
Entonces, hablábamos de llegar a acuerdos, de negociar antes. Otra de Mhm. las cosas que vamos a tener que hacer muchísimo es negociar esos límites, normas, y negociar también las consecuencias. To negotiate as well the consequences. Sí, cuanto más se impliquen en la negociación de los límites y de las consecuencias, más probabilidades hay de que las cumplan. Habrá algunas que no las pueden entender todavía, entonces hoy Right. las tenemos que explicar nosotras, ¿sí? Pero, por ejemplo, de repente ha llegado tarde, Mhm. ¿no? Y esto no lo habíais negociado, aunque lo ideal sería que lo hubierais negociado antes, ¿eh? Pero imagínate que ha llegado tarde, entonces os sentáis a hablar del tema. Mira, cariño, te quiero hablar de que este día, esta noche o la noche pasada o hoy mismo has llegado una hora más tarde de lo que deberías haber llegado, porque habíamos quedado que llegabas a esa hora Right. y no me has avisado. No me has mandado este mensaje, Mhm. ¿sí? Quiero saber primero qué ha pasado. Primero siempre vamos desde la curiosidad, no vamos ya acusando, ¿sí? Esto es muy importante. Entonces, ha pasado, te explica, no, es que estaba con mi amiga y entonces se me olvidó y vale, lo que sea. Entonces, ¿ahora qué debemos hacer? Porque claro, yo me he preocupado mucho. Mhm. Yo ahí siempre os invito a que deis una oportunidad, Okay. ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Mamá, te prometo que nunca más lo volveré a hacer. Vale, me quedo con tu palabra. Entonces, el próximo día Mhm. como hemos acordado que llegarás a las 2, pues a las 2 es el límite. Si no puedes, acuérdate de mandarme un mensaje o llamarme o si ha pasado algo, ¿vale? Mhm. Entonces llega el momento y ella no lo hace. Tendremos otra conversación. Mhm. Ahí, ¿sí? Llega el momento y ella lo hace. Le damos las gracias. Bueno, muchas gracias porque sé que a veces cuesta esto, Yes. ¿sí? El problema que tenemos normalmente es que nos cuesta mucho dar las gracias, nos cuesta mucho darles este espacio, nos cuesta mucho a veces pedir perdón, Mhm. pero lo suyo está en, primero, dar oportunidades para que aprendan, porque se van a equivocar. Esa adolescente que estaba saliendo con sus amistades, imagínatela, estaba allí bailando, yo qué sé, estaban allí escuchando música, entonces llega alguien, ha venido María, oh María, no sé qué, mira el reloj, dice, uy, falta un cuarto de hora, pero se acaba de llegar María y yo quiero estar con María. Entonces, ¿por qué es importante que negociéis las consecuencias? Porque tiene que tener claras las expectativas, Okay. ¿sí? Mhm. Si tiene claras las expectativas, cuando llega su amiga María, ella puede pensar, vale, tengo que estar dentro de un cuarto de hora en casa. Y si no, entonces me quedaré, yo qué sé, me quedaré mañana sin salir, ¿no? Porque eso es lo que ha acordado con mi madre. Ella tiene que poder valorar en este momento. Si no tiene los dos parámetros, no puede valorar, Okay. ¿sí? Por eso es tan importante que expliquéis esto, porque a lo mejor llega tarde igual, Yeah. pero lo suyo es el proceso de generar esta comprensión de los límites. Right. Cuando ella está allí pensando, tengo que estar en casa, pero está mi amiga María que acaba de llegar, ¿qué hago? Le mando un mensaje, me quedo y al final a lo mejor gana quedarse. Yeah. Llega tarde y entonces tenéis una discusión. Pues antes de tener la discusión, Yeah. yo os recomiendo que tengáis una conversación. Hmm. Cuéntame qué ha pasado, entiendo que sea esto importante para ti, qué hubiéramos podido hacer mejor en este momento, porque a mí me hubiera encantado que me hubieras llamado, estaba preocupada, ¿sí? Todo esto hay que hablarlo, porque ellas no pueden imaginarse, las personas adolescentes, cómo te vas a sentir tú como madre. Yeah. No se lo puede imaginar. El miedo que tú puedes estar sintiendo en ese momento cuando no te contesta al mensaje, ¿no? La Mhm. preocupación que tú puedes tener porque le esté pasando algo. Tú esto en ese momento no lo puede, ella, la persona adolescente, no lo puede entender. Wow. I understand that there must be a certain amount of behaviors and attitudes, no, of teenagers that, like you're saying, are completely normal Ya. and completely to be expected. At what point do you, as parents or educators, start to get worried about certain behaviors that are perhaps not Mm, normal, entre comillas, Sí. for adolescents? Per- What does that look like? Perfecto. Esta es una muy buena pregunta, pero no es tan fácil. Yeah, Pensad sure. que muchas veces nos cuentan muchas cosas. Yeah. Entonces tenemos líneas muy claras cuando los cambios de conducta son drásticos, Okay. ¿sí? Por ejemplo, siempre se levantaba a las 7, iba puntualmente al instituto Okay. y de repente no puede. No quiere, empieza a decir que no quiere ir al instituto, que le duele la barriga, que le duele la cabeza, empieza a hacer cosas de estas. Okay. Los cambios drásticos en la alimentación, en el sueño, en hábitos o conductas que antes tenía y ahora de repente desaparecen. De repente se aísla y no se aísla por lo propio de la etapa, que es que pasa ratos en su cuarto, no. Lleva a lo mejor semanas que no sale de su cuarto, que no queda con nadie, Mm. que solo está, por ejemplo, jugando a los videojuegos o ha empezado a hacer cosas que antes no hacía de repente y eso es todo su mundo. Cuando también se desequilibran las actividades que debería hacer. Por ejemplo, se concentra mucho en salir, Mhm. ¿sí? Y nada en estudiar.
Right. Nada. Lo suyo es que haya una armonía entre todas estas actividades. Okay. ¿Sí? Sabiendo que lo prioritario es lo que prioriza el adolescente en ese momento es salir con sus amistades, con su grupo. Está claro. Pero si va estudiando, entregando sus trabajos, va haciendo sus exámenes, va a su deporte o a la actividad que haga, Cumpliendo. sí, si va cumpliendo más o menos, Mm. ¿eso quiere decir que no haya malestar o que no le pase nada? No. Mm. Sí, pero tendremos seguramente más datos en la línea de que está más o menos bien. Okay. ¿Sí? Entonces es muy importante que observemos los cambios drásticos. Por ejemplo, si vemos que está durante un periodo de tiempo muy irritable, y es mucho, y mucho tiempo, ¿no? Y hay 3 semanas, digo, "Ostras, es que está muy irritable o muy triste". Cuando observemos todo esto, nos tenemos que preocupar, Okay. ¿sí? Cuando hay cambios, ahí preocuparnos ya para empezar a buscar qué pasa ahí, ¿eh? Igual hasta profesionalmente puede que pase algo. Pero luego hay cambios en el día a día en los que también tenemos que estar, porque se producen muchas pérdidas en esta etapa. ¿Pérdidas? Sí, empiezan a, por ejemplo, tener dificultades con las amistades, pierden amistades, empiezan a tener pareja, se acaba la relación, empiezan a entender de ellas mismas cosas o descubrir de ellas mismas cosas que no saben, que no comprenden, ¿no? O de repente pasa algo en la familia, Right. ¿sí? O todas estas cosas las hacen que lo pasen muy mal, ¿sí? Okay. Entonces, por ejemplo, imagínate que tu adolescente tiene pareja y rompe con la pareja, ¿sí? Y tú piensas, sí, tienes 14 años, eres muy joven, Exactly. esto pasará, ya verás, ¿no? Yeah. Nunca le digas esto a tu adolescente, Okay. ¿vale? Esta persona está llorando ahí, lo está pasando mal, Okay. lo siente como si nunca se fuese a acabar, que es otra característica de la etapa. Sí. This exaggeration of emotions. Sí, Okay. piensa que además no saben que esto Mm. no va a ser así para siempre. Creen Okay. que siempre se van a sentir así, Oh, really? ¿sí? Entonces imagínate qué triste, qué duro Yeah. pensar que siempre vas a sentirte así, ¿no? Yeah, yeah, yeah. Sienten que es el amor de su vida, tal. Entonces, lo más interesante ahí es primero reconocerlo, ostras, veo que te ha afectado mucho, esta relación era muy importante para ti, Right. ¿sí? Entiendo esto, a mí también me pasó, tuve una relación y a mí se rompió, es muy Ujú. duro, necesitas algo. Entonces, estos días voy a estar atenta, porque eso tan intenso puede hacer que hagan cosas arriesgadas, ¿sí? Entonces no queremos que las hagan, que se vaya por ahí con las amigas y No, of después no sé course. qué, o Yeah. que hagan locuras, ¿no? No queremos que hagan esas locuras típicas de la etapa también, Right. que las pueden poner en riesgo. Entonces vamos a colaborar. Esta es otra de las grandes palabras de la etapa. Colaborar. Sí, Vale. es muy importante que empecemos a colaborar con sus planes, ¿sí? No que dejemos que hagan todo siempre y sin ninguna medida y sin límite, no. Habrá que negociar condiciones. Vale, queréis ir a este concierto, queréis ir solas, pero claro, tenéis 14 años, Right. son las tantas de la noche, va a haber mucha gente, es en un sitio apartado. Pues solas a lo mejor no. Vamos a hacer todo lo posible para que vayáis a este concierto, ¿sí? Okay. Pero vamos a ir 3 madres o 3 padres, vamos a estar allí y tal, vosotras a vuestro rollo, nosotras aquí. Es decir, que tenemos que ponernos un poco a favor de sus planes, siempre para que los puedan realizar de la manera más segura posible, Okay. ¿sí? Y esto es clave también. Es una etapa que tiene muchas complejidades, te decía, se pasan muchas pérdidas, ¿no? De repente las primeras traiciones con las amistades, de repente, pues que ahora no me va tan bien en el instituto, antes me iba muy bien y ahora no me va tan bien, ahora me cuesta concentrarme, ahora siento que mi cuerpo le pasa algo, me comparo con otras personas, ¿no? Es una etapa muy compleja a este Mucho. nivel. Another question which sometimes comes up, and there's a lot of diversity in thinking, when parents or even as educators to a certain extent, this kind of thought around privacidad, perdón. Interesting. Mm. Until what point do you think that teenagers should have privacy Claro. within their, I don't know, their WhatsApp chats or their emails or their relations as parents Sí. and as educators? Should we be on top of that? Should parents be reading their phones? Tenemos What's que the estar, stance? sí, es muy importante esta pregunta porque es compleja. Sí, aquí podríamos debatir mucho rato. Yeah. Yo lo que recomiendo es que la línea la pongamos donde empieza el peligro. Okay. Cuando están en peligro tenemos que intervenir, Okay. ¿sí? Entonces, si vemos que han compartido una foto Right. Exactly. en desnudas o en ciertas circunstancias, Yeah. tenemos que intervenir, Okay. ¿sí? Entonces, hay que, desde mi punto de vista y como profesional, os recomendaría hacer una supervisión. Vale.
¿sí? No un control exhaustivo, no unas cosas ahí súper rígidas. Tienen que tener cierta libertad porque tienen que empezar a experimentar con su privacidad, con su intimidad, pero tiene que haber ciertas cosas que queden muy claras, Okay. ¿sí? Los dispositivos pueden ser muy intrusos, muy intrusivos en muchos momentos. Entonces esto tiene que estar claro. Tiene que estar claro también y hablarlo mucho qué es lo que no se puede hacer a través de estos dispositivos. Si se hace, tiene que haber unas consecuencias. Cuando usamos mal un dispositivo, Yeah. lo que pasa es que tenemos que dejar de usarlo. Exactly. Si tú usas mal el coche, pues te ponen una multa, te quitan el carnet de conducir, Mhm. lo que sea. Mhm. Entonces, la línea siempre para las familias, y volviendo a la pregunta, la ponemos donde está el riesgo. Okay. Si tiene una pareja que le ha hecho daño Mhm. físicamente o psicológicamente, ahí tenemos que poner una línea, tenemos que hacer algo, Yeah. ¿sí? Y para poder enterarnos de esto, que Yeah. ahí es donde está la clave, para poder enterarnos de si le pasan estas cosas, lo ideal es que podamos trabajar en una buena comunicación en casa, Exactly. ¿sí? Exactly. Que no nos vean como enemigas. You were mentioning before the importance, this kind of change, the shift in relationships, Mm. that teenagers go from being, a part of the family and looking to their mom or to their dad or to their family for all of their consejo and all of their information. And all of a sudden, Sí. their mom or their father tends to seem to have less importance. Yeah. And the important people are their friends. Yeah. Talk to us a little bit about that, and how important is it as well, the friends that they do have. What do you do as a parent if you start to get nervous that your friend Muy importante. isn't in a good friend group, for example? Esto es importantísimo. Un mensaje claro quiero mandar, que es que no nos necesiten, es que nos necesitan de otra manera, Okay. a padres y madres y personas adultas que las acompañamos. Mhm. Necesitamos estar en un segundo plano, pero observando muy atentamente sus cambios de conducta, los estados emocionales. Esto es importante. Entonces, tienen que empezar a ir fuera para ser personas autónomas Mhm. y tienen que empezar a crear su propia red de apoyo y a conocer qué tipos de personas les hacen bien y qué tipos de personas no. Y esto es muy complejo al principio. Mm. Empiezan a hacerlo solas. Entonces, es muy importante que cuando veamos una amistad Okay. que creemos que puede estar haciendo algo que no conviene o que sea una amistad de riesgo, Right. que vemos que se siente mal cuando queda con esta persona, no señalemos directamente a la persona, no digamos, esta amiga no te conviene. Exactly. Vamos a hablar de la conducta. Oye, ¿te has dado cuenta de que cuando vuelves a estar con Alicia estás más triste? Okay. ¿Te has dado cuenta de que a veces Alicia no viene a la hora que te dice? Yo me he dado cuenta de que lleva 3 días que te ha dado plantón, ¿no? Y que te has quedado, habías hecho un plan y has dejado otros planes, pues no sé si te habías dado cuenta. Es Okay. decir, tenemos que empezar a meternos ahí en el campo de la reflexión, hacerlas pensar. Es muy importante. Luego ellas se van a ir dando cuenta, las Ujú. personas adolescentes solas, de cuál es la relación que les conviene, cuál es la que no les conviene, pero tenemos que estar ahí para ir señalando ese tipo de conductas, ¿sí? Porque en esta etapa las amistades, como decía, son muy importantes, son prioritarias, empiezan a querer ser parte de esos grupos. Esto también es biológico. Es biológico. Sí, ¿Qué quieres decir? pues somos una especie que sobrevivía en comunidad, Right. ¿sí? Íbamos todas de un sitio a otro, éramos nómadas y tal. Entonces, la aceptación del grupo Yes. era muy importante para sobrevivir. In what context? Era muy importante porque si no nos quedábamos solas y podríamos morir de hambre, Okay. nos podía atacar un animal salvaje, Okay. podríamos mil cosas, ¿no? Entonces, esto trasladado a la actualidad es esa sensación de rechazo cuando el Ujú. grupo no nos quiere, cuando nos excluye, Ajá. traducido muchísimos años después a la realidad es lo que nos queda. Por eso sentimos ese rechazo tan profundamente cuando nos expulsa un grupo, Okay. cuando estamos en un grupo y nos excluyen, Mhm. ¿sí? De otra manera no tendría ningún sentido, ¿verdad? Esta emoción tan Right. rara, That's porque me true. excluyen, puedo tener otras amistades, Exacto. ¿no? Pues es por esto, porque empiezan a buscar ser personas autónomas. Para sobrevivir necesitamos la comunidad, el grupo, y si no tenemos grupo, nos sentimos muy solas, Mhm. ¿sí? Entonces, es muy importante ahí entender que tienen que hacer esto, que todavía no lo saben hacer, que tenemos que estar cerca, por lo tanto, las amistades las tenemos que conocer. Mhm. Si no te gusta esa persona, no conocerás bien a esa persona hasta que no la tengas cerca. Ponte en sus planes, colabora con sus planes, llévalas aquí, allí, todo lo que puedas, invita a la casa a esta Okay. persona. Es muy importante, porque si no, no podrás señalar esa conducta. Okay. No podrás decir, cariño, mira, fíjate, no sé si te has dado cuenta, pero esta persona a veces te habla de esta manera. Yeah. O me he dado cuenta de que tu novia te manda muchos mensajes. Okay. Sí, te está mandando muchos mensajes, estás aquí con la familia y estás como triste cada vez que hables el mensaje. Me he dado cuenta de que te cambia la expresión.
Okay. ¿sí? Porque hay parejas en esta etapa, como les da mucho miedo Yeah, el rechazo, que pueden llegar a ser muy controladoras, exactly. ¿sí? Sé que son muchas cosas, Claire. Puedo hablar horas, ya lo ves, me puedes cortar cuando No, it's quieras. really, really interesting. If we talk a little bit about kind of the academic side of things, obviously it's interesting because they hit adolescence and it's this time of kind of convulsion emotionally, but it also happens to be a really important time academically. Totalmente. And all of a sudden, it's not so easy, and all of a sudden they have to study, and all of a sudden there's a lot of exigencia, no, as well from family members, from schools. What does that look like from your perspective in adolescence? Es muy, muy importante que puedan tener un tiempo para dedicar a todo lo académico, ¿sí? Mhm. Porque esto es algo que van a necesitar para construir su futuro. Exactly. Entonces, es algo que tenemos que proteger también. ¿Te Okay. acuerdas cuando hablábamos de qué líneas Sí, ponemos antes, exacto. dónde tenemos que intervenir? Pues ahí también tenemos que intervenir, Okay. ¿sí? Es importante, como te decía antes, que puedan tener una cierta armonía o equilibrio Yeah. entre todas sus áreas, las áreas de su vida, ¿sí? Salir con Mhm. amistades, el deporte, las actividades extracurriculares y además estudiar. Entonces, si no se está respetando ese espacio y hay unos malos resultados, vamos a tener que poner atención ahí y vamos a tener que Okay. intervenir, poner ayudas, poner unos horarios, asegurarnos de que se puede cumplir con las actividades académicas igual que se cumple con el resto, Mhm. ¿sí? Porque es una parte tan importante Mhm. como el resto. Mhm. Las otras también, que pueda salir con su grupo de amistades también es muy importante, que Mhm. pueda hacer un deporte o algo de arte o lo que sea que le guste hacer en su tiempo libre también es importante. Of course. Sí, pero evidentemente los estudios también lo son. Mhm. Entonces, tenemos que velar para que todas esas partes estén en equilibrio. And what about this idea of motivation? How do you work más with complicado. teenagers and demotivation or finding motivation? Claro, yo ahí más que hablar de motivación, hablaría de compromiso. De compromiso. Sí, porque la Yeah. motivación es algo que si no les nace, que si no es intrínseca, y en esta Yeah. etapa con los estudios no suele serlo, No. ¿sí? Va a costar. Trabajar para la motivación aquí puede ser un poco abstracto. Entonces, yo siempre os recomiendo que trabajéis para que se comprometan, Mhm. para acabar este trimestre, para llegar a los exámenes, para entregar esos trabajos, para acabar el curso. Siempre a corto plazo es mejor que a largo plazo. Okay. ¿Sí? Entonces, si se levanta un día una persona adolescente diciendo no quiero ir al instituto, Yeah. que si no es por nada que realmente sea médico o hay alguna cosa ahí que tengamos que investigar, ¿no? Vamos a convencerla para que vaya al menos a primera hora. Okay. Normalmente, si va a primera hora, ya se va a quedar, The next day. The whole ¿sí? day. Okay. A menos que realmente haya un problema en el centro educativo y tengamos que ver si hay alguna situación que tengamos que atender. So in terms of study, your advice would be to look for kind of commitment and responsibility rather Sí, than motivation. totalmente, sí. Super. La motivación vendrá después y por otras cosas y cuando Yeah. encuentren algo que realmente les guste, pues quiero ser psicóloga, Yeah. ¿no? Voy a hacerlo, o quiero Yeah. ser jardinera, voy a hacerlo. Pero hasta que lo encuentran, no todo el mundo lo encuentra, Exactly. hasta que lo encuentran, pues lo más importante es que se comprometan. Okay. Another question, maybe a little bit more difficult. In terms of teenagers, there are two main behaviors that I think, as teachers and parents, we worry about sometimes and find difficult. And the first of that is lies. When adolescents lie, and they lie all of the time, las mentiras. How do we deal with that? And the other one was the silence. Vale. No, trying to get information, trying to engage, and sometimes there's just Ujú. silence. Wow. What do you recommend in those two situations? Pues son muy típicas de la etapa las dos, es decir, que no es raro que mientan. Nos debe preocupar si mienten mucho por todo, sí. Okay. Pero la mentira es una conducta adaptativa. ¿Qué quiere, Adaptativa, sí, ¿qué sí. quiere decir eso? Pues que se encuentran en situaciones en las que no tienen recursos y mienten. Exactly. Mienten para protegerse, para proteger a una amistad, mienten por vergüenza, mienten para no preocuparos. Even though it's completely outrageous, Sí. the lie. Sí, 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 Okay. así es, lo hacen así, les sale lo primero que les sale, es que os dice Ajá. cosas que ya sabéis que son mentira. Yeah, exactly. Y que lo tenéis claro que son mentiras. Ujú. Incluso podéis llegar a tener pruebas. Ujú. Entonces, la mentira es adaptativa, pero claro, tenemos que hablar de ella, porque Ujú. mentir no es una conducta social que tengamos que ir promoviendo, Of course. ¿sí? Entonces, tenemos que hablar de que la mentira puede tener unas consecuencias. La consecuencia de la mentira es que la relación, pues no confiemos Right. la una en la otra, Mhm. ¿no? Que ahora tú me dices que vas a venir, pero ¿cómo lo sé yo si el otro día me mentiste? Right. ¿Sí? Entonces, la confianza es lo que subyace, lo que está ahí cuando hablamos de mentiras. Okay. ¿Sí? Tenemos que poner al lado la confianza Okay. y sacarla y ponerla encima de la mesa, Ujú. entendiendo que esa mentira ha tenido una función. ¿Sí? Tenemos que llegar a esa función. ¿Para qué ha mentido? Mm. ¿Sí? Entonces, la conversación debe ir por ahí.
tú estabas, me has dicho, con tu amiga, ¿verdad? Y entonces me dijiste que no ibais a moveros de allí, pero yo he visto en el localizador que has estado muy lejos de allí, porque tengo el localizador y he visto dónde has estado y me Right. dices que no, pero has estado allí. Entonces, primero, esto es así porque está aquí, esta es la muestra, tengo una evidencia. Right. No quiero enfadarme contigo, solo quiero entender qué es lo que te ha llevado a mentirme. ¿En Okay. qué momento has decidido mentirme? ¿Es porque creías que no te iba a dejar? ¿Es porque creías que me iba a preocupar por ti? Hmm. ¿Qué es lo que hay detrás? Siempre tenemos que ir un poquito más allá y Okay. abrir estas conversaciones. Okay. Si lo hacemos enfadadas, se van a poner a la defensiva. Okay. No queremos eso. Sí, una de las cosas que tenemos que intentar es no ir desde aquí, Okay. porque desde aquí se van a poner a defenderse. ¿Sí? Okay. Cerebro que se estresa fácil, Mhm. ¿vale? Mhm. Esto por lo que respecta a las mentiras, Vale. así resumido. Y luego, el silencio es algo muy natural. El silencio es introspección la mayoría de las veces. La adolescencia es una etapa autoconsciente, ¿sí? Sí. Vamos hacia adentro, buscamos quién soy, cuál es mi lugar en el mundo, cuál es el significado de la vida, qué me gusta. Todo esto lo hacemos hacia adentro. Mhm. Entonces, es una etapa en la que necesitan recluirse en su cuarto porque están haciendo esta labor. Sí, por eso el silencio muchas veces no es que no quieran hablar con nosotras, es que en ese momento no pueden y a veces ni saben cómo hacerlo, no saben siquiera, les preguntamos, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? No sé, Mhm. porque muchas veces realmente no saben. Mhm. Lo que sienten no saben verbalizarlo y más si no Exacto. nos han educado en esto, ¿no? Entonces, más que forzar que hablen, es generar oportunidades para que se den conversaciones. ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿Forzando? No. Una de las cosas que siempre os digo es, cuanto más lejos os vayáis, más cerca estaréis. Okay. Es decir, cuanto menos presionéis, más vendrán a contaros cosas. Okay. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que llega del instituto y la ves con una cara triste. ¿Sí? Así, le dices, ay, cariño, tenía ganas de verte. No le preguntes inmediatamente, ¿qué te pasa? Mhm. Te lo noto en la cara, algo te pasa. No, Right. en lugar de hacer esto, le dejas un espacio que se adapte, viene de muchos estímulos exteriores. Ha estado ensayando ser adulta en un mundo muy complejo y hostil. Mm. Sí, entonces llega a casa y ahora de nuevo es la hija otra vez. Ya no es la persona independiente, es la hija. ¿Sí? Y entonces está allí otra vez teniendo que ser la persona dependiente. Mm. Adaptarse a eso les lleva un tiempo. Okay. Y luego, cuando pasa el rato, le dices, cariño, cuando has llegado hoy, te he visto un poco triste. A lo mejor es mi sensación, ¿eh? Pero que sepas que si te ha pasado algo puedes contar conmigo. Me lo puedes contar y te vas. Ahí le transmitimos que nos hemos dado cuenta, que Mhm. las vemos pero que no las queremos agobiar, Right. que les damos la oportunidad de que nos lo cuenten si quieren. Si quieren. ¿Sí? Mhm. Que esto pasa mucho, pues ahí nos tenemos que sentar. Oye, mira que estoy preocupada ya. Sí, porque veo que llevas muchos días así, no quiero forzarte a que me lo cuentes, pero si hay alguna cosa que necesitas, pues puedes ir a hablar con una profesional o con alguien que te Mm. pueda ayudar si es que estás teniendo una dificultad. Me gustaría poder ayudarte yo, Yeah. ¿no? Pero esto es lo que se tiene que establecer. So, do you think that it's more difficult to be a teenager today than it was when, I don't know, when we were teenagers? Uf. Bueno, difícil siempre lo ha sido, Yeah. porque es una etapa que para todas las personas ha supuesto esto que te contaba, de ir hacia adentro, de compararnos con otras personas, It de hasn't changed. That descubrir. hasn't Sí, changed. sí, este cambio Hmm. es difícil en general. Hoy en día creo que tenemos más retos porque Mhm. hay más riesgos, desde mi punto de vista, ¿eh? Mhm. En el tema de la tecnología, por ejemplo, yo soy Ujú. pro tecnología, ya lo hablo, lo digo directamente, pero también conozco muy bien sus riesgos. Entonces, ser adolescente hoy en día, cuando antes tenías 4 modelos en los que mirarte y ahora tienes 15.000 Yeah. y puedes recibir muchísimos más inputs cada día, muchísimos más estímulos que pueden dañar tu autoestima, que pueden interferir en tu proceso de búsqueda de tu identidad, pues creo que tiene muchos más riesgos, Okay. ¿sí? A ese nivel. Ujú. Tienen más información de todo, muchas veces también tienen una información que es sesgada, Mhm. porque tenemos las inteligencias artificiales Yeah. ahora, etcétera. Entonces es muy complicado muchas Mhm. veces discernir cuál es la información de la que me tengo que fiar y de qué información no me puedo fiar, porque no es veraz, ¿no? No es Exactly. fiable. Todo esto antes no nos pasaba tanto. Right.
Lo que salía en el periódico, pues era algo que más o menos Yeah. lo que ibas a la biblioteca y cogías un libro, una enciclopedia o los libros enciclopedia, que ya nadie dice esa palabra, Right. pero existe, pues eso era fiable. Tú Yeah. leías aquello, ¿no? Y lo que te decían en el instituto o la profesora era algo de lo que te podías fiar, ¿no? Hoy en día esto es mucho más complicado. Están las fake news, Yeah. tenemos un montón de información por ahí que nadie ha contrastado, mucha gente hablando en redes de muchas cosas Yeah. que a veces no está, esa información no la ha contrastado nadie, te lo está diciendo alguien como una opinión suya, pero lo está vendiendo como si fuera una verdad contrastada, ¿no? It's like you said before, this kind of need to acompañar, no? To be able to help them develop that criteria to be able to assess properly what they're Total. looking at and what Sí. they're listening to. Esto es clave. Creo que esta es la clave. Y para eso tenemos que poder estar cerca y tener conversaciones. Right. Porque si no las tenemos nunca, si no tenemos esos espacios, Right. aunque son pequeñitos en esta etapa, porque no quieren estar todo el rato con nosotras, Yeah. pero todo lo que podamos, llevarlas en coche, colaborar en sus planes, en casa, pues dejar ratos para pasar con la familia, ¿no? Negociar días a la semana que estamos solo con la familia, por Yeah. ejemplo. Okay. Cosas así. Okay. ¿Vale? If you had one last piece of advice to give any of our listeners, what would that one piece of advice be? Pues mi consejo principal es que se informen Mm-hmm. y sobre todo que tengan un poquito de paciencia, porque lo que pasa en la etapa tiene, entre comillas, los días contados, es decir, es temporal. Right. El desarrollo va sucediendo y hay progresos y vais a ir notando cosas. Entonces, aprended, leed sobre la etapa, sabed de qué va un poquito Right. y estad ahí cerca sin agobiar, ¿sí? Porque esto en algún momento se pasará, Mm-hmm. hacia los 20, no sabemos cuántos. Patience. It's all about patience. Sí. Fantastic. Thank you so much. It was absolutely fantastic. welcome. Lovely to meet you. And thank you for sharing all of your expertise. I'm sure that it's going to be very, very worthwhile and very useful. Muchas gracias you. por invitarme, un placer. Thank you for watching us. Please make sure to follow us on all of our channels, and we look forward to seeing you on the next one.